Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña completa a esta pieza que pertenece a una marca relojera estadounidense llamada Timex. Ya tuvimos el video unboxing en el canal, si no lo han visto y desean hacerlo lo dejaré aquí arriba. Además desde ahí quedó claro que fue una pieza que me agradó bastante al momento de desempaquetarla. Ahora, ya después de usarla algunas semanas, ¿qué más nos puede ofrecer? Especificaciones, etcétera. Pues vamos a verlo. Iniciamos mencionando el modelo de esta pieza como Timex Expedition Acadia TW4B23800, un reloj que sin duda se ha comportado bien usándolo de forma habitual en actividades casuales, del día a día, a veces en contacto con el agua y sin ningún problema. Eso sí, nunca lo expuse a condiciones extremas como algo bajo cero, buceo, etc. Pero bueno, vámonos con el primer paso, que son algunas de sus especificaciones como un diámetro de caja de los 40 milímetros, un grosor de la misma de 11 milímetros, un espacio entre asas si queremos generar el cambio de la correa de los 20 milímetros, un peso que realmente no encontré en la página ni tampoco en la descripción del producto, pero seguramente no va más allá de los 45 o 50 gramos, ya que sí es bastante ligero, una resistencia al agua bastante aceptable de los 50 metros, lo que son 5 bar, movimiento de cuarzo alimentado obviamente por una batería, tenemos cristal acrílico, este no es mineral y seguramente por la construcción en materiales no se va más allá de un precio alrededor de los 52 a los 55 dólares norteamericanos, obviamente dependiendo de dónde se adquiera. Este yo lo traje como vimos en el unboxing por parte de Amazon, por si alguien está interesado dejaré los links de compra en la descripción. Ahora pasamos a ver su correa, la cual está fabricada completamente en tela, hecha en nylon, a excepción de las partes que se añaden, como son estas tres partes plásticas o de goma. Las dos principales o que tenemos cercanas a la caja están bordadas y están puestas o colocadas directamente para sostener una especie de resorte que es la que entra directamente a los pernos, como estas, como lo que observamos en las tipo NATO. De ahí tendremos en su extremo otro engomado, al igual bordado, que es el que mantiene la posición del velcro o estos como ganchillos que son lo que nos va a permitir sujetar nuestra correa en la mayoría de puntos. De hecho solamente hay que introducirlo aquí en su broche de plástico, cual me hubiera gustado sea de metal, pero bueno. Y esto nos da la facilidad que al colocarlo lo vamos a adaptar a la mayoría de muñecas. No es necesario tener una medida exacta, ya que solamente, perdón, o varios hoyuelos, ya que aquí prácticamente va a quedar exacto o la medida necesaria o que sea cómoda para nosotros. Se va a adaptar a la mayoría de medidas, bueno, más bien a todas, ya que da mucho de sí al ser una correa bastante amplia, además de cómoda por su mismo origen de tela. Muy bonita en cuanto a su estética, me parece que va muy ad hoc a este tipo de caja, bueno, en cuanto al color y al diseño que se le quiere dar al reloj. De aquí el único detalle tal vez sería que estos si fueran un poco más pequeños para mí sería mucho mejor o se verían un poco más para no quitarle atención directamente a la caja. Otro detalle es que al ser de tela debemos tener cuidado de no mojarla tanto. Bueno, sí es resistente al agua, incluso las natos se dan en otros relojes que son incluso de buceo. Entonces si se humedecen y la traemos en la muñeca, sí vamos a notar esa agua o esa humedad mucho más tiempo. Seguimos con su caja, la cual está fabricada completamente en resina, en color negro, pero lo que más me agrada es el tono, el cual es mate. Vean esto completamente en toda la caja, bueno, a excepción de la corona, que incluso pensaba que era metálica, pero no, es en color gris, pero esta también se mantiene en resina, no es metal, sino todo el reloj, bueno, a excepción de la tapa trasera que sí es acero, pero de aquí no, todo es plástico, vean esta forma suavemente circular, si lo vemos en forma horizontal, ligeramente por encima alcanza a sobresalir el acrílico, el cual ya decíamos no es cristal mineral, sino acrílico. Esto tampoco no es que me agrade bastante porque cualquier contacto sobre mesa o algo directo pues va directamente al acrílico. Pero bueno, esto es también para darle un efecto lupa que hace muy buena visibilidad, para tener una muy buena legibilidad en cuanto a los números que son grandes y claros. De ahí podemos ver un buen acabado. Eso también es algo que siempre nos da Timex, tiene muy buenos acabados. No alcanzamos a ver rebabas o excesos, sino que se encuentran muy bien la inyección del plástico muy bien hecha. Se siente muy bien al tacto, muy suave, no es para nada porosa y por lo mismo no permite que se queden manchadas las huellas digitales. Ya lo decíamos, la parte que sí es de acero inoxidable es la tapa trasera que cubre la maquinaria de nuestro reloj, sujeta por 4 tornillos. Aquí se alcanzan a percibir 2, al igual el grabado que tenemos en la misma como el número de modelo de la pila que utiliza CR2016, además que bueno, que es de acero inoxidable. Alcanzamos a ver el nombre de la marca Timex, por debajo el modelo grabado TW4B
y 238000. Y tenemos que la resistencia al agua es de 50 metros y la página www.timex.com si alguien quiere ver más información. En cuanto a la resistencia al agua de 50 metros, decía es bastante aceptable. Si nos permite el contacto con lluvia, lavado de manos, el coche sin tener algún inconveniente. Incluso va a permitir la inmersión bastante rápida, sobre todo en uso a lo mejor en piscina, como puede ser de uso recreativo, para nada buceo profesional ni nada de eso. ¿Qué vamos a encontrar en esta carátula? Que nos ofrece la mayoría de Timex, si no es que todos, de la línea Expedition, y de hecho se basa en una carátula bastante básica y vista ya en relojes tipo militar o de aviador, donde lo principal son esta numeración arábiga, que nos va a las 12 horas y por dentro representando el horario de las 24 horas, desde 12:01 y por dentro 24:13 en adelante. Todo lo vamos a observar con color blanco, desde la numeración de los índices hasta los que encontramos por la parte superior con esta especie de triángulos para marcar cada una de las horas y los pequeños índices de línea para marcar el paso de los minutos. Todo el funcionamiento del reloj analógico o lectura nos la da mediante 3 manecillas y de forma prácticamente rectangular, eso sí, con un terminado como plateado. No creo que se alcance a ver con el reflejo, pero bueno, ahí está. Y por dentro tiene un pequeño canal que es donde ellos colocaron el lumen para esta iluminación nocturna y no tener que utilizar la luz del reloj. No se las recomiendo para nada porque algo igual que me pasa con los Casio es que no es buena. De hecho, no lo voy a mostrar porque como les digo, pues no es muy buena y de hecho no dura mucho. Solamente se tiene al momento de quitar la luz unos segundos y ya. Aún así la aplican tanto en estas manecillas como en los índices de estos pequeños triángulos. O díganme ustedes qué opinan de ese lumen de Timex. Por lo demás, por dentro, en la parte media tendremos aquí la marca Timex y por debajo lo de la línea Expedition. Además de que nos va a indicar la función de luz que es desarrollada por la misma Timex, que es Indiglo, que es la que ilumina de forma electroluminiscente la parte posterior, y después WR 50 metros, que ya hablábamos de la resistencia al agua. Aquí moví un poco la manecilla para que se pudiera visualizar el pequeño fechador. Eso sí, no es para nada grande, sí es bastante pequeño y que para algunos sea una complicación necesaria, pero bueno, yo siento que no representa algún otro problema. De ahí el segundero es así, marcado en naranja, muy bonito. Me encanta este pequeño detalle en cuanto al darle el color al segundero únicamente. Pueden notar que el segundero sí se alinea directamente con los índices en cuanto a la función de cada uno del paso de los segundos. Entonces nos deja con una carátula bastante limpia, bastante clara, y de forma personal a mí me encanta que tenga números arábigos más que como el estilo diver, que solamente son los índices. Bueno, ya estando aquí queriendo hacer el ajuste de hora y fecha, lo que tenemos que utilizar es esta corona. No es de rosca, sino que se separa. Tenemos 2 clics. Al primer clic vamos a poder manipular la fecha. El segundero no se detiene, tampoco la maquinaria interna, solamente ya podemos manipular los días. Vean, ahí me ve hacia 28, o si lo doy de forma contraria, 28. 30 en adelante. Del 31 pasaremos al primero. Significa que esta no es de forma automática. Cada día, ya sea que el mes tenga 30 o 31, tendremos que modificarlo, al igual que los años bisiestos para el mes de febrero. Recomendable siempre ir en la fecha hacia adelante, aunque el reloj nos permita ir en forma contraria. No nos marca un contra, de hecho en su manual lo dicen, pero bueno, ya mencionan que siempre ir de forma ascendente. En el caso de que ya querer modificar la hora, sí tendremos que ir al segundo clic. Nos damos cuenta que podremos ya modificarlo porque el segundero se detiene. En ese momento ya podremos manipular y mover tanto estas manecillas en el sentido horario siempre. Nunca se recomienda ir hacia atrás de igual forma. Y en el punto donde tengamos ya el horario correcto, simplemente cerramos presionando de forma completa la corona. Presionamos y empieza su movimiento normal. Y algo característico de siempre de los Timex, no sé si les pasa, y déjenmelo en comentarios, tienen un sonido fuerte en cuanto a esos clics. Incluso sí tienen un sonido bastante fuerte, incluso al dormir, si algunos lo hacen como yo, que lo dejan en la muñeca, se darán cuenta que se escucha demasiado el sonido de la maquinaria. Incluso no sé si aquí se perciba, a ver. Ahora, ¿cómo vamos a activar esta iluminación que nos describe Indiglo de la marca Timex? Pues vamos a tener que utilizar también la corona, donde solamente al presionar nos va a mostrar de forma clara la lectura de la hora. Vean, ahí está la luz azul electroluminiscente por detrás de la carátula. Esto sí, tendremos que dejar presionado el botón, ya que al soltarlo se apaga, no tiene afterglow, sino simplemente mientras lo tengamos presionado.
Ahora lo coloco en la muñeca para tener una referencia de medidas conforme a este tamaño de caja de 40 milímetros. Siento que es un tamaño bastante estándar, bastante óptimo para un tamaño de muñeca como es la mía de 16.5 centímetros. Caja que me calza muy bien en cuanto a la medida de mi muñeca, sobre todo bastante cómoda, como ya lo decíamos, por este estilo de correa de tela. No es para nada incómodo al momento de mover, de realizar alguna actividad, sobre todo porque está hecho de forma deportiva para actividades en exteriores, con dinamismo. Además de que luce muy bien para cualquier vestimenta casual, para algún evento informal, un reloj bastante versátil. Bueno, creo que con eso tuvimos ya la mayoría de información de este buen reloj de la marca Timex Expedition Acadia, que mencionábamos nos da un buen tamaño de caja, buena visibilidad, además esa luz Indiglo indiscutible de la marca Timex. Por lo demás, un sofechador pequeño, pero bueno, sirve, además de un buen costo ya mencionado. Vean, un buen estilo, no sé qué les parezca. Entonces, para una elección de reloj de día a día me parece muy buena opción. Ahora lo siguiente será esperar sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. Díganme qué les parece este reloj, les agrada la marca, los que ya lo tienen, que no, buen precio. Si no están suscritos, háganlo, es rápido, es fácil. Les agradezco su like, que hayan llegado hasta el final del video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.